uma muito oportuna motivação para a conferência que ouviremos logo com o Monsenhor Bruno, o que quer dizer atuar no desafio da solidariedade e do amor. Antes ainda de passarmos a palavra a ele, queremos apresentá-lo como temos feito todos os dias e também destacar algumas presenças que muito nos honram e engrandecem o nosso seminário. A irmã Márcia Lopes Assis, apóstola do Sagrado Coração, da Universidade do Sagrado Coração de Bauru, nossa co-irmã na missão de evangelizar por meio da educação. Bem-vinda, irmã Márcia. Saudamos também um jovem jornalista colombiano que tem acompanhado todos os dias o nosso seminário, Efraim Dawkins. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Graças. Por fim, apresentamos o currículo do Monsenhor Bruno Marie de Fé, uma síntese, claro, porque não teríamos tempo de dizer tudo que ele tem feito. Monsenhor Bruno nasceu em 1951, em Lyon, na França. Foi ordenado presbítero pela Diocese de Lyon em 1981. É doutor em Filosofia e em Teologia Moral pela Universidade Católica de Lyon. Professor de Ética Médica e Social. Foi diretor do Instituto dos Direitos Humanos de Lyon. Foi capelão do Hospital Léon Bérard para pessoas que sofrem de câncer. Foi vigário episcopal para as questões familiares e sociais. Foi capelão nacional do Comitê Católico contra a Fome e para o Desenvolvimento pela Comissão Episcopal da França. Desde 2017, é o secretário-geral do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano. Monsenhor Bruno, muito bem-vindo entre nós mais uma vez. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar com vosotros para esta última conferência, para mí, con vosotros en este seminario Desarrollo Humano Integral y Consideración del Sufrimiento Existencial. Y cuando he visto las imágenes y escuchamos la canción a propósito de Brumadinho, de las víctimas de Brumadinho, yo pienso que yo estoy llamado a ofrecer esta última conferencia para vosotros, pero también para la gente de Brumadinho que voy a encontrar mañana, voy a Belo Horizonte mañana, para hablar con las familias de las víctimas y para celebrar la Eucaristía con las familias, tener un momento de meditación, un momento para compartir la pena, el dolor, pero también para ofrecer un mensaje de la Iglesia. Y voy a ofrecer un mensaje del Papa Francisco. Y me parece muy importante hacer una conexión entre nuestro seminario y esta visita, porque el desarrollo humano e integral es un desarrollo que respeta la vida y que llama a nosotros, a los estudiantes, a todos los estudiantes, a los que dan cuidado, a los que son profesores, a ofrecer un futuro, una perspectiva de respeto y una perspectiva de amor de los más pobres, de los más frágiles, de la persona que sufre, pero no para quedar en una tristeza, pero liberar realmente nuestra esperanza. Esta conferencia es una meditación más que una reflexión intelectual, una meditación a propósito de Jesús Cristo. He empezado la primera conferencia a propósito de la dignidad de la persona humana.
y he fundado el concepto de dignidad, el valor de dignidad humana, a partir de la teología de la creación. He dicho que la dignidad de cada persona viene del acto primero de Dios, que da la creación a los hombres, a las mujeres, para continuar la creación. Y como dice San Pablo, somos llamados a estar co-creadores de Dios, co-creadores de Dios. Y un proyecto personal, un proyecto de vida, un proyecto común, colectivo, debe estar un proyecto de co-creación, es decir, un proyecto donde cada uno puede ofrecer lo mejor que tiene, los talentos. He mucho hablado de talentos y de la complementariedad de los talentos. Y para decir que la significación, el sentido del desarrollo es la participación de cada uno a la construcción y al cuidado de la casa común. Y ayer, en la conferencia de ayer, mañana, fue una reflexión a propósito de la ecología integral, que es la consideración de la creación, la casa común, la responsabilidad colectiva y el futuro, la esperanza. Y el desarrollo humano integral puede hallar una inspiración permanente en la ecología integral, que no es una ideología, sino también una experiencia de la relación de paz con la creación, con la tierra, con las minas, de relación de paz con los obreros, con todas las personas que trabajan a la construcción de la sociedad que aprovechamos. Y para pensar a las condiciones del futuro de la vida, y todo eso necesita un diálogo que es la condición más importante de la paz y del desarrollo. Diálogo, desarrollo, hay una conexión muy fuerte entre los dos conceptos. Pero, y es el sentido de esta última conferencia, de esta meditación, para estar en diálogo con los otros, hace falta redescubrir nuestra tradición, nuestra fe cristiana. Es muy importante conocer la tradición, el Evangelio, la esperanza cristiana, la tradición, la doctrina social de la Iglesia. Todo eso es muy importante para estar con los otros libres, capaces de ofrecer una esperanza, escuchando a los otros, pero ofreciendo lo que creemos, lo que estamos en la comunidad de los creyentes. Es decir, que un proyecto de vida personal y compartido debe estar construido, pensado a la luz del camino de Cristo, que para nosotros es el hombre cumplido, realizado, libre, que habla de Dios y que habla a todos los hombres, a todas las personas. Habla de Dios a todos. Y una característica de la misión de Jesús en el Evangelio es que Jesús es un hombre, una persona que escucha y da cuidado a cada uno para hablar del amor de Dios. Y ama cuidando, ama dando cuidado, ama escuchando, ama dando la guarición, la liberación del pecado y de las enfermedades. Estamos caminando, pero me parece importante que caminamos, que estamos en camino con Cristo
y con los otros, con Cristo, que no es como dice el Papa Francisco, una personalidad del pasado, pero una persona que vive. Y voy a acabar con una reflexión del Papa Francisco que dice: Cristo vive, Cristo te salva y Cristo vive. Y me parece muy importante decir que Cristo es el hombre de la atención y de la contemplación también. Los dos, las dos dimensiones de la misión de Cristo, de Jesús Cristo, es de estar en la atención al otro y en la contemplación del Padre, del amor del Padre. Y si vosotros queréis leer de nuevo el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, pero también los 3 primeros evangelios sinópticos, es posible decir que la actitud, el comportamiento de Jesús es todavía estar atento a cada uno y también escuchando al Padre. Y eso es la manera de construir para vosotros y para mí también un proyecto personal y comunitario. Atención al otro, atención al Padre y contemplación del amor de Dios para todos, y atención al hombre, a cada persona, a todas las personas y a todas las dimensiones de la persona, su cuerpo, su salud, su historia, su solidaridad, su cultura, su memoria. ¿Qué quiere decir atención y contemplación? Hemos dicho en los años 70 o 80 que hacía falta una unidad entre la acción y la contemplación. Pero me parece que es muy importante hacer una conexión entre atención, sensibilidad y contemplación. Es decir, es plenamente humano y plenamente en la relación, en la comunión con Dios. Eso es la característica de la actitud, de la vida cristiana. Estamos abiertos a los otros y abiertos a Dios, con dos dimensiones en permanencia. Si usted quiere leer el Evangelio según San Juan, ustedes van a ver que Jesús parece muy sensible al sufrimiento existencial de las personas que encontré. Por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, se trata de un encuentro entre Jesús y una persona impedida a la piscina de Betzata. La piscina de Betzata, hay un hombre que está esperando que una otra persona va a llevarle en el agua para recibir el cuidado del agua, porque este hombre conoce que este agua tiene una capacidad de dar cuidado para su enfermedad. Pero nadie no está cerca de este hombre para llevarle en el agua. Y Jesús va a hablar con este hombre. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quieres? ¿Qué estás esperando? Y el hombre dice: estoy esperando a una persona para llevarme en el agua, pero hace falta mucho tiempo que estoy esperando. Años y años. Pero hay nadie para mí. Y Jesús va a dar cuidado
a este hombre, más que el agua, más que el cuidado del agua. Va a dar esperanza y va a dar una salud espiritual y física también. Y un poco más adelante en el Evangelio según San Juan, Jesús va a hablar con el Padre. Ha hablado con el hombre que estaba en el sufrimiento existencial y físico. Y después va a hablar al Padre, diciendo al Padre: gracias, Padre, dar el amor a los más pobres, a los más pequeños. Es decir, que las dos dimensiones de la atención y de la contemplación, de la solidaridad y de la oración, parecen completamente en conexión, completamente juntas en la vida de Jesús Cristo. Y se puede decir que al capítulo 9 y un poco más adelante, al capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, se puede decir que el símbolo del buen pastor que utiliza Jesús para explicar su actitud, su manera de estar con los otros, de dar cuidado, y también su comunión con el Padre, estamos completamente en la misma manera, la misma perspectiva, la misma teología. Yo soy el buen pastor, yo conozco a cada uno puede reconocer mi voz, conocer y reconocer mi voz. Y va a hacer una oración, Jesús, diciendo al Padre: yo te pido proteger cada uno que he encontrado. Padre, por favor, protege a los hombres. La oración del Cristo es una oración para la humanidad, pero en el mismo tiempo es una oración que reconoce el amor universal de Dios Padre. Eso es muy importante para nosotros cuando queremos construir un proyecto de vida personal, estando doctor, ingenio, sacerdote, servidor del Estado, actores de la pastoral social, actores de la industria, construyendo casas. Estar atento al otro, dar respeto y amor, y también estar en un diálogo permanente con Dios para recibir la inspiración, para recibir también ese amor universal. Y en la encíclica Laudato Si, que he presentado muchas veces en las 3 conferencias precedentes, al número 96 y hasta 100, se puede decir que para el Papa Francisco es muy importante conocer la mirada de Jesús, la manera de mirar de Jesús a la naturaleza, a la humanidad, a cada hombre, cada mujer, para conocer el sentido, la manera de conocer de Dios. Es decir, que podemos leer el texto 96. Jesús está en la fe bíblica, en un Dios creador, pero dice, nuestro Dios creador es un Padre, es nuestro Padre. Y en todos los diálogos con los discípulos, Jesús invita a cada uno a reconocer la relación
entre el Padre y las criaturas, con una grande emoción, dice el Papa Francisco. Cada una tiene un precio, cada criatura tiene un precio muy grande a los ojos de Dios. Y hay la referencia al precio de los pájaros, al precio de los animales, pero la criatura humana tiene un precio mucho más grande a los ojos de Dios Padre. Es decir, que la mirada de Dios, la mirada de Jesús habla de Dios, y la mirada de Dios se da en la mirada de Jesús. Y para nosotros es una escuela para aprender a mirar el precio, el valor de cada criatura, el valor de cada ser humano. El punto 2 es para decir que construir un proyecto personal. He dicho ya que es descubrir su talento y también los talentos de los otros, pero los dos, porque descubríamos nuestros talentos, descubriendo los talentos de los otros. Estamos juntos en esta búsqueda de los talentos, y cuando estamos abiertos a los talentos de los otros, diciendo, tú puedes hacer eso, bravo, tú puedes jugar el saxófono, tú puedes hablar portugués, español, francés, inglés, bravo, tú puedes dar cuidado a los enfermos, bravo, pero yo descubro que yo puedo también hacer una cosa para la comunidad. Yo puedo contigo dar cuidado. Yo puedo contigo construir la sociedad. Yo puedo contigo. Porque nuestros talentos están en una complementariedad. Ella ha dicho eso. Y me sembra muy importante pensar lo que se llama en la teología, en la filosofía, en la teología también, el argumento personalista. El argumento personalista es un punto muy importante en la teología social del Papa Juan Pablo II. Dice el Papa Juan Pablo II, cuando tú trabajas para los otros, tú descubres lo que tú puedes hacer. Hay una complementariedad entre hacer una cosa para los otros y realizar su propia vida. Y cuando tú das tu talento, tú vas a revelar los talentos, tú vas a descubrir y a desarrollar los talentos de los otros. Eso es el personalismo, que es una escuela de filosofía que dice, no es posible cumplir una vida sin los otros, y los otros permiten de descubrir el sentido de mi vida. Hay una complementariedad entre la persona y la comunidad, los talentos de los otros y mis talentos. Eso es la llave, me parece, de un proyecto de vida. Como doctor, como técnico, como sacerdote o otros. Desarrollarse participando al desarrollo común. Es la razón por qué la reflexión a propósito de la casa común, la planeta, la sociedad, un país, una parroquia, un barrio, una favela, construir y participar en la vida de una comunidad humana es tan importante, tan importante. Tener conciencia de los talentos recibidos y también de la participación. Podemos construir la casa, dar cuidado de la casa
juntos, conjuntos. Claro que esta perspectiva, esta teología moral, porque estoy desarrollando en este momento un tipo de teología moral, pero un tipo de ética social también, es al inverso de la ley de la concurrencia. No estamos en la concurrencia, estamos en la complementariedad. Hay que saber lo que queremos vivir. La concurrencia, la lucha contra el otro, todavía la lucha, o la complementariedad. Y la felicidad de trabajar conjuntos, con las sensibilidades, con los cristianos y los no cristianos, con los que tienen una historia difícil, con los que tienen una historia pacífica, juntos. Hay que saber la vida que queremos construir conjuntos. Cuando Jesús habla a sus discípulos antes de la pasión y de la Pascua, dice: lo más importante es estar en la actitud del servidor. No es triste no tener poder, pero estar servidor de los otros. Si yo, Jesús, si he limpiado las piezas de mis discípulos, es para explicar que los discípulos, los que están construyendo un proyecto de vida a la luz del Evangelio, estarán servidores de los otros. Se puede decir, el punto 4, que la riqueza verdadera, la vera riqueza, no es tener mucho para sí mismo, con esta angustia permanente de la propiedad, para acumular y acumular, para tener más y más. Pero estamos ricos conjuntos. Y nadie puede decir: soy demasiado pobre para participar. Porque cada uno puede participar con su experiencia, con su memoria, con su esperanza. Una riqueza que necesita todos los saberes, todas las experiencias, en una comunidad cristiana, pero en una sociedad, en una democracia realmente democrática, si puedo decir eso. Necesitamos las capacidades, las ideas, las experiencias de todos. Eso es la razón por qué es difícil construir la democracia. No es fácil la democracia. De una cierta manera se puede decir que el autoritarismo, la dictadura es más fácil, porque con la violencia, con la fuerza, construimos un orden. Pero la democracia y la doctrina social de la Iglesia Católica sostiene un proyecto de democracia desde hace 40 años, 50 años, diciendo, voy a leer un texto del Papa Pablo VI, diciendo que es una riqueza la posibilidad de hablar libremente, sin angustia, sin control. Es una riqueza. Estamos ricos conjuntos. Necesitamos un pensamiento nuevo de la riqueza auténtica contra la pobreza. Pero hay que entender que la pobreza es la soledad. Es estar en una situación de sentirse abandonado de los otros. Eso es la pobreza. Claro que hay una pobreza económica. Claro que hay la pobreza que cuando tenemos hambre,
Pero el sentido más fuerte de la pobreza es sentir que estamos para nada, estamos para nada en la comunidad. Punto 5, para decir que este proyecto, con la inspiración de la dignidad, de la doctrina social de la Iglesia, con nuestra esperanza, con la esperanza de la construcción de una sociedad democrática. Eso puede estar presentado como un cuidado y también la esperanza de recibir. Y recibir y dar y recibir, con los dos movimientos del corazón. Eso es muy importante para la construcción de un proyecto personal y también social. No es tan fácil recibir a los otros. No es tan fácil recibir a la posición, a la sensibilidad del otro. Pero es fundamental aprender a recibir para aprender a dar. Y dice Jesús a los discípulos, ustedes han recibido gratuitamente. Es muy importante dar gratuitamente. Pero dar gratuitamente es dar sin condición. Dar porque dar es estar humano. Recibir lo que viene de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, recibir y dar. Eso es la condición de la alegría. Y cuando hacemos la experiencia de recibir un regalo, una presencia, una amistad, una afección, un amor, es la condición para dar la afección, la atención, el cuidado y el amor. Hay una conexión muy fuerte entre los dos movimientos, recibir y dar, como un momento, el movimiento permanente del corazón, recibir y dar. Hay que pensar a eso. Cuando nuestra vida es solamente recibir, hay una cosa que no va bien, pero hay que dar, pero hay que recibir de nuevo para tener una fuerza, para renovar las fuerzas. Eso es la importancia de una vida espiritual. Recibir el Espíritu para dar la paz, para dar el amor. El enseñamiento social del Evangelio de la Iglesia se puede presentar con la referencia primera a la comunidad cristiana de los Actos de los Apóstoles, cuando se dice que tienen tiempo para la palabra, tienen tiempo para el pan compartido, tienen tiempo para la oración y tienen tiempo para compartir las propiedades para los pobres. Palabra de los apóstoles, de los ancianos, palabra, enseñamiento, pan de la Eucaristía en la memoria de Jesús, oración y propiedad compartidas. No estamos llamados a estas propiedades, a tener propiedades. Nuestra fe es una llamada a compartir. Y cuando el Papa Francisco habla del bien común, dice que este bien común, bien de la comunidad, que es una felicidad para cada uno, es el bien de la relación, el bien de la comunidad, de lo que hace crecer la relación entre la comunidad, la parroquia, el barrio y la esperanza. Pero tiene el Papa Francisco una otra manera para presentar la comunidad y para presentar
el enseñamiento social del Evangelio para hoy. Es muy concreto. Dice, hace falta reconocer que necesitamos los 3 T. Tierra, techo, trabajo. Es muy concreto. La tierra, el respeto de la tierra, el respeto de los recursos naturales, el respeto de la creación que hemos recibido. Tierra. Tierra para cultivar, para producir lo que necesitamos para comer. Tierra. Techo. Techo es la casa, pero techo es la protección, es la afección. No es solamente una casa, pero la protección. Sentido protegidos, sentir que estamos protegidos. Tierra, techo, trabajo. Trabajo con el sentido más general de este concepto. Trabajar no es solamente producir, pero producir con los otros y para los otros. Con y para. Las dos pequeñas palabras. Con, contigo y para ti. Y se puede decir que los principios de la doctrina social católica, que empieza con la dignidad, y es la razón por qué he empezado con la dignidad, que es esta mirada del carácter único de cada persona. Se continúa con la subsidiariedad que es el segundo principio de la doctrina social, la subsidiariedad que es la responsabilidad compartida. Y para continuar con la solidaridad. Dignidad, subsidiariedad, solidaridad. 3 principios. El principio antropológico de la dignidad. El principio ético de la subsidiariedad. Y el principio más teológico de la caridad o de la solidaridad. Estas 3 pies, estas 3 fundaciones, parecen muy importantes para un proyecto de desarrollo y para también un proyecto personal. El Papa Pablo VI ha escrito una carta apostólica en 1971 que no fue un suceso del mercado, de los libros, porque fue un pequeño libro para una sociedad humana. Es un pequeño texto a propósito de la vida política, de la dimensión de la política, que es una dimensión muy importante en la vida cristiana, también en la vida común, en la vida de todos. Y dice el Papa Pablo VI en esta carta para una sociedad humana, la ideología materialista, sin Dios, la violencia en la comunidad, que no quiere hablar de la trascendencia, que no quiere hablar de Dios. Y también la ideología capitalista, liberal, que piensa todavía a tener más y más, a pensar con la única recerca del dinero y no considerar la solidaridad. Esos dos caminos ideológicos, materialismo o capitalismo, no pueden construir una sociedad de la fraternidad. Pero tenemos, nuestros cristianos, tenemos una responsabilidad que es de vivir la fe y la esperanza que es más fuerte que la ideología. Es reconocer Dios en nuestra comunidad. Es reconocer Dios trascendente y creador, que llama a cada hombre a estar libre y a ser actor de la creación.
Eso es muy interesante porque tenemos que reconciliar hoy la fe y la vida política. Tenemos que hacer una reconciliación entre las dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión política. La política, dice el Papa Pietro XII, en 1958, la política es la manera más alta de la caridad. Si queremos vivir el amor de Dios, hay que vivir la vida política como un lugar importante de la caridad, del amor fraternal. Voy a concluir con dos puntos. Punto 8. He hablado de la tecnología y de la tecnocracia con la análisis, con la mirada del Papa Francisco a propósito de nuestro desarrollo actual. La tecnología no es mal. Si podemos hablar de la tecnología. Tenemos que hablar, discernir, ver lo que es mejor en la tecnología para el futuro de la vida y de la humanidad. Si no podemos hablar de la tecnología va a conducirnos. Y vamos a devenir robos. Sí. Y vamos a tener una vida con la robótica. Pero hay que desarrollar una ética de la tecnología, un debate sobre saber qué es mejor para desarrollar la vida humana, para desarrollar la relación, para estar feliz, para vivir una vida positiva, una vida pacífica. Pero para eso necesitamos estar en una vigilancia, en un debate permanente, aquí en una universidad, en la iglesia, en la sociedad, en la vida política, para decir qué es el camino de la justicia, cómo podemos sostener una participación a la creación, a las invenciones, a la innovación. ¿Cómo podemos sostener una comunión entre nosotros? Y voy a terminar con dos referencias que me parece muy importante en el último texto del Papa Francisco, la exhortación apostólica Christus Vivit. Christus Vivit es la exhortación después del sínodo Jóvenes y Vocación. Dice el Papa Francisco al número 112 y siguiente: yo quiero decir primero a cada una, la primera verdad: Dios te ama. Se puede que tú has ya entendido eso, escuchado y entendido eso, pero quiero decirte de nuevo: Dios te ama. En todas las circunstancias de tu vida, Dios te ama. Y hay una segunda verdad que quiero decirte. La segunda verdad es que Cristo, que te ama, se ha dado para ti, para salvarte. Dios te salva. Cristo te salva. Es muy interesante. Dios te ama, Cristo te salva. Y la tercera verdad es para decir que Dios en Cristo vive. Cristo
vive hoy, contigo. Dios te ama, Cristo te ha salvado, te salva, Cristo vive hoy. Cristo no es solamente un ejemplo del pasado, un recuerdo, como una persona que ha hecho buenas cosas hace 2000 años. Hoy Cristo vive. Estas tres verdades me parecen muy importantes que meditar, que orar, que pensar, que vivir. Dios te ama. ¿Quién es Dios? Dios ama. ¿Quién es Cristo? Cristo salva. Cristo da la mano. Cristo da cuidado. Cristo da la reconciliación del hombre con sí mismo y con los otros. Y finalmente, Dios y Cristo viven hoy con nosotros. Y cuando estamos conjuntos se dice, Cristo, en el nombre de Cristo, Cristo está aquí con nosotros. Y en el mismo texto, un poco más adelante, se dice, el Papa dice, el número 161, crecer es guardar la memoria y también continuar con las cosas más preciosas que la juventud te ofrece. Dios te llama a desarrollar, lo que tiene precio, lo que tiene valor. Y un poco más adelante, es mejor de dejar Dios amarte. Dios te ama como tú eres. Te da una amistad, te respeta y te propone todavía más de amistad, de su amistad, más de fervor, más de fuerza en la oración, más de hambre de su palabra, más de deseo para recibir el Cristo en la Eucaristía, más de deseo para vivir su Evangelio, más de fuerza interior, más de paz, más de alegría espiritual. Eso, entonces, y es el fin de este número 162, entonces, tú puedes y tú debes descubrir quién tú eres y desarrollar tu manera propia de ser santo, sin reducirte a lo que piensan los otros. Porque llegar a estar santo es llegar a estar completamente o más lo que eres tú mismo. Y eso es la cosa más importante que yo quería decir para el proyecto personal y también el proyecto común, con esta inspiración de la ecología integral, del desarrollo humano integral. Hay que descubrir lo que yo soy, tú eres, y somos conjuntos. Eso es muy importante porque todo eso puede estar presentado con una palabra, la reconciliación. Es tan más humano sostener un proyecto personal y colectivo, es trabajar para una reconciliación y una paz. Reconciliación de cada uno con sí mismo, reconciliación con los otros y reconciliación con Dios y la creación. Muchas gracias.
Está aí manifestada a nossa alegria, nossa gratidão, Monsenhor Bruno Marie de Fé, por sua conferência, a última, infelizmente, nesse nosso seminário. Passamos agora às perguntas. Então, por favor, os que já as têm, passem a estas jovens que estão no corredor. Convidamos a professora Brenda Maribel Carranza Dávila, que tome assento aqui à mesa, ela que fará a tradução das perguntas em espanhol para o Monsenhor Bruno. A primeira questão, do Padre José Luiz. Temos um grande déficit ético que cria uma cultura da corrupção como forma de fazer política na esfera pública. Como cristãos, como podemos, como cristãos comprometidos com a Universidade Católica, mudar este cenário? Claro que la corrupción se presenta en nuestro mundo, no solo aquí, en este país, pero en muchos países, muchos, como una enfermedad, la enfermedad y el malo de la vida política y de la vida colectiva. Es el malo. ¿Por qué? Porque con la corrupción se construye una relación sobre la violencia. Parece que cuando recibimos dinero para no hablar, para beneficios personales, se puede pensar que no es grave, es únicamente una ayuda, pero es el empiezo de la muerte del derecho. Y el derecho es la posibilidad de vivir conjuntos. El derecho es la palabra de la institución. Y cuando el derecho está mal, toda la vida de la comunidad está mal. Es decir, que la corrupción empieza con el dinero, continúa con la muerte del derecho y va a abrir a la violencia y a la violencia y a la muerte social y la muerte física. Eso es una cultura que no puede continuar. Claro que hay un profetismo, hay una palabra profética que tenemos que ofrecer al mundo actual, que de romper con la corrupción. Pero ¿cómo es posible? Claro que es posible romper con la corrupción con el respeto de la palabra dada. Cuando he dado mi palabra, esta palabra es una palabra sagrada. No es posible, es el núcleo, es la afirmación más central de la vida colectiva. La palabra dada es una palabra sagrada. Y no es posible utilizar la palabra de una persona o comprar la palabra de una persona con dinero o con fuerza. Es decir, que toda la reflexión a propósito de la corrupción, me parece, toca a la autoridad de la palabra y a la autoridad del contrato social. Necesitamos un contrato social. Un contrato social es un concepto filosófico muy importante que dice que cuando he dado mi palabra al otro, es una condición de la vida común. Y cuando la palabra no es respetada, vamos a estar en una guerra que va a desarrollarse
y que puedo continuar muchos años. Es decir, que la palabra y el contrato. En la Biblia se dice la alianza entre Dios y los hombres y la alianza entre los hombres y entre los pueblos. Pero la forma moderna de la alianza es el contrato, la palabra que he dado y la palabra que he recibido. Es muy importante esta reflexión a propósito de la palabra como fundación de la vida social. Cuando una persona no puede creer la palabra del otro, es el empezó de la violencia o de la angustia. Cuando tú puedes creer en la palabra del otro, es el empezó de la paz, es el empezó de la confianza. Y nosotros los cristianos tenemos un papel muy importante a propósito de la significación de la palabra, porque digamos que el Cristo es la palabra de Dios. Tenemos una concepción de la palabra que es muy importante en el cristianismo, pero la aplicación del cristianismo en la vida social es la palabra dada como palabra sagrada y la palabra como una liberación de todas las angustias que tenemos. Eso es la ética social que necesitamos de desarrollar hoy. A segunda pergunta que temos do professor Renato Kirchner, muito obrigado, coordenador do programa de pós em Ciência da Religião. Ele diz: no Cântico das Criaturas, Francisco de Assis louva todas as criaturas e chama-as de irmãs e irmãos. Sabemos pelos textos da época, logo após a morte de Francisco, que ele foi visto e considerado como alter Christus, outro Cristo. Partindo então da espiritualidade franciscana, em que sentido poderíamos ver nela um modelo de ser humano, em que a criatura humana tem de fato uma excelência e uma responsabilidade pela totalidade da criação de Deus? La diferencia más importante a propósito de esta pregunta es la diferencia entre sujeto y objeto. La cultura moderna y la cultura de la consumación, de la producción y de la consumación, hace cada ser un objeto. Es decir, que hay una reducción de los otros y de todos los vivos a estar objetos o instrumentos para nuestros deseos, para nuestra voluntad, nuestra voluntad de poder o de tener. El canto de San Francisco es una experiencia de mirar a cada criatura y a todas las criaturas como sujeto. Dice la hermana tierra, la madre tierra, la hermana noche, la hermana muerte. Todas las experiencias, todas las criaturas son miradas por San Francisco como seres, como están en la vida, como ofreciendo un mensaje, el mensaje de los árboles, el mensaje del agua, el mensaje de la tierra. Hay un mensaje en toda la naturaleza y en todas las criaturas. Pero hace falta escuchar un poco, es decir, liberarse del ruido artificial de nuestros productos y de nuestra consumación, de la publicidad y también, para escuchar la realidad de cada criatura. Hay que andar y escuchar a las personas, a los niños, escuchar a los niños, escuchar a los viejos, escuchar el silencio de la noche, para estar un poco
caminando con San Francisco. Y es posible, cuando hacemos esta experiencia de escuchar y de estar en la naturaleza y de estar escuchando, atentos, sensible a todas, descubrir que esta naturaleza habla, los árboles hablan, la tierra habla, y los vivos, todos los vivos, hablan. Y hablan para decir que están en una complementariedad. Necesitamos los árboles, necesitamos el agua, necesitamos la noche, el día, la luz y también los momentos oscuros, y también la enfermedad, la fatiga, cuando estamos cansados. Todas las experiencias pueden llevar un mensaje. Eso es la filosofía y la espiritualidad de San Francisco.